Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos y por seguir aquí en esta partecita de este seminario de taller. Me gustaría conocer algunas de sus opiniones. Ya les hice devolución con respecto a los trabajos que enviaron. Entonces vamos a continuar. El trabajo de investigación es una actividad, como lo señalé en la reunión anterior y en el video que les anexé, para que más o menos conozcan de qué se trata esto. Es una tarea un poco compleja, es una actividad que los docentes tenemos que estar haciendo de manera constante porque otros hacían este quehacer. Entonces nos toca como docentes meternos dentro de nuestra práctica, analizar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo hacemos y qué sentido tiene o cuál es la finalidad de ese trabajo al cual nos enfrentamos día a día. Como maestros siempre vamos a tener preguntas, o sea, nunca nos quedamos callados o quietos con lo que estamos viendo, con lo que observamos en los alumnos, en el qué hacen, el cómo lo hacen. Entonces, el tipo de preguntas que nos vamos a hacer o el tipo de cuestionamiento con respecto a este trabajo, por supuesto que nos debe de orientar hacia la búsqueda la búsqueda de respuestas que nos ayuden a mejorar una condición de la otra. El trabajo que les pedí era muy sencillo, que dieran más su opinión que resumir o que transcribir. Entonces, aquí vamos a empezar a cuestionarnos sobre el cómo vamos a hacer este tipo de ejercicios. Cuando yo les solicite a ustedes una actividad de esta naturaleza, en 2, 3 párrafos, me gustaría más conocer su forma de pensar. No lo que dije, no lo que se dice en el texto, sino aquello que ustedes consideran. Es decir, quiero ver opiniones, quiero ver ideas propias, personales. No quiero ver lo mismo que yo ya les envié o lo mismo que ya les dije. De esta manera es como vamos a poder ir estructurando un discurso propio. Cuando ustedes solamente transcriben, pues no estoy viéndolas o viéndolos, porque estoy como en un espejo, viendo lo que dije o lo que dice el texto. Y entonces, hay más trabajos que vamos a estar, hay más trabajos que ya están programados, pero es la idea u opinión que ustedes tengan con respecto al tema que les estoy exponiendo. Sí, no sé si me explico, ¿sí? Para que más o menos tengamos claro, ¿sí? De qué se trata. ¿Sí? Es analizar las lecturas, y opinar y dar elementos de análisis o comentario. En esta presentación o el tema de hoy es hacer análisis de algunos documentos o algunos tipos de documentos que nos van a servir para ir reflexionando de una mejor manera, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar en el internet, en las bibliotecas, en diferentes espacios, vamos a encontrar diferentes formas en que nos presentan ideas otras personas, ¿no? Proyectos o investigaciones que tienen que ver con la educación, que es nuestro tema central. Lo primero que identificamos y que nos llama la atención son los títulos, o sea, ¿cómo se llama ese documento? Y ese documento, desde ese primer momento,
Voy a saber si me jala, si me llama la atención, si lo quiero leer o no me interesa. ¿Sí? A veces desde el puro título es el que me llama la atención, sea significativo para los lectores. Por ejemplo, si yo les pongo un título de la educación en el siglo XX, no parece tan interesante. También porque es demasiado general que no me llama la atención. Sin embargo, si yo les pongo un tema para ustedes muy claro, significativo, diríamos, cómo mejorar una clase para la enseñanza de las matemáticas en la educación primaria a través de materiales didácticos innovadores utilizando las TICs. Por supuesto que cada uno de los elementos que estoy utilizando en el título les va a dar a ustedes idea de qué se trata el tema y entonces lo voy a abrir para poder saber qué es lo que me está diciendo el autor. Los documentos que nos presentan diferentes autores o investigadores tienen un formato. El formato también es importante porque el formato va dirigido hacia un cierto público. Por ejemplo, vamos a encontrar ponencias, informes de investigación, una tesis de grado académico o de posgrado, artículos para alguna revista especializada. ¿Cómo es que presentan ese tipo de documentos? Para que me interese en ese tema. También tenemos que saber, porque nuestra tarea en este seminario va a ser buscar diferentes materiales que nos ayuden a ir conociendo y profundizando más sobre la reflexión y análisis de la práctica, además de ayudarnos a elaborar nuestro documento recepcional. Hay cosas bien importantes ahí que debemos de saber, porque es la lectura que me jala. ¿Qué tipo de preguntas se hacen estas personas, estos investigadores? ¿Qué tipo de preguntas se hacen? ¿Qué es lo que quieren investigar? ¿Y cómo es que plantean ese método para resolver o ese camino para resolver las preguntas? ¿Sí? Algunos investigadores en sus trabajos ponen las preguntas, otros hacen una referencia a la temática que quieren tratar y resolver. Otros no la ponen, pero tenemos que intuir e inducir de que ese es el tema del que están tratando. ¿Cuál es el método o paradigma de investigación que se utiliza? De entrada les digo, en educación tenemos 3 métodos de investigación. El primero es el método cuantitativo, el segundo es el cualitativo y el tercero es mixto, donde empleamos tanto el cualitativo como el cuantitativo, los mezclamos, pero para usar cada uno de ellos necesitamos conocer cuál es esa estructura que nos permita definir e incorporar nuestro trabajo de investigación. Vamos a ir viendo en este seminario cada uno de ellos y vamos a ir haciendo ejercicios. ¿Qué tipo de estudio? O sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Por ejemplo, aquí tenemos el estudio etnográfico, el de investigación-acción, el fenomenológico, hermenéutico, experimental, cuasi experimental, etcétera, etcétera. Como docentes, nosotros nos centramos más en este que es el estudio etnográfico, pero principalmente, y si ustedes han oído hablar en diferentes asignaturas o maestros de la licenciatura, que nosotros realizamos investigación-acción. Es un estudio en donde como practicantes somos observadores del fenómeno que está frente a nosotros, pero al mismo tiempo hacemos reflexión de nuestro propio quehacer. Es decir, somos sujetos y objetos de estudio.
Sujetos porque somos quienes observamos eso, y objetos porque también podemos estar observándonos a nosotros mismos. Cuando ustedes vayan revisando algunos documentos y digan investigación, acción, piensen, yo tengo que hacer una investigación bajo este tipo de estudio. El modelo o paradigma cuantitativo o cualitativo mixto va a depender de cómo vayamos desarrollando ese trabajo, ¿no? ¿Cuáles son herramientas que utilizaron estos investigadores para recoger la información? Deben ser coherentes con el método que se está utilizando, ¿no? Por ejemplo, vamos a pensar que entre esas técnicas están las entrevistas, los cuestionarios, las encuestas, observaciones, fotografías, videograbaciones, narrativas, etcétera. Como practicantes y como docentes en formación, vamos a poder utilizar una o varias que nos permitan, primero, tener este diagnóstico claro, o sea, qué es lo que hay, qué es lo que observamos en el entorno del aula o de la escuela que nos llama la atención, y luego, ya que ordenamos esa información, ¿con qué vamos a recuperar más información para profundizar en el conocimiento de esa temática? Ustedes van a tener ahí a los niños, a los maestros, los libros de texto, van a poder hacer grabaciones, van a aplicar encuestas, un cuestionario, un ejercicio de un tema o de una asignatura específica en primaria, en donde los niños nos den una información para saber si entienden un proceso, si pueden saber o no si están sabiendo bien sobre ese tema, o si estamos cumpliendo la tarea de acercarlos a lograr los aprendizajes clave o aprendizajes significativos, ¿no? Todo documento serio, académico, por supuesto que no nace de la nada, tampoco nace todo de mutuo propio, es decir, que yo lo estoy inventando en este momento, sino que tengo como fundamento todo esto que otros investigadores han estado realizando. Por eso necesito que estos documentos que se hagan tengan referentes teóricos. El referente teórico es toda aquella fuente de información de donde tomé datos para apoyar mi análisis o mi desarrollo de la investigación. Y al final, por supuesto, hay una serie de conclusiones que pueden ser conclusiones inmediatas, porque no fue una investigación de gran trascendencia o de mucho tiempo, o que son también conclusiones parciales o conclusiones finales, cuando ya es sobre todo una tesis o un informe de investigación. Vamos a conocer uno, por ejemplo, que es una ponencia. Ustedes han asistido a diferentes congresos, foros, eventos en donde hay un grupo de especialistas reunidos para tratar un tema específico. Es ahí donde vemos que esas personas que están frente a nosotros hacen una ponencia, o sea, ponen ante nosotros las ideas que traen sobre un tema común. Así, a grosso modo, podemos decir que la ponencia es un texto argumentativo, no es un narrativo, no es descriptivo, no, es un texto argumentativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a exponer y defender ideas y opiniones con respecto a un tema especializado. Y si se trata, pues, de un artículo científico, una ponencia tiene que ser de una extensión muy corta, pero muy significativa para todo ese público al cual nos estamos refiriendo. La estructura es muy sencilla, ¿no? Por ejemplo, el título tiene que ser atractivo, como lo señalábamos al principio. El autor, si es uno, dos, tres expositores o creadores de ese trabajo, pues lo pueden poner. Un epígrafe que es opcional. El epígrafe es aquella pequeña frase que tomamos en cuenta
como de un autor, y es la idea muy significativa, pero ese epígrafe tiene que ser muy coherente con la información que vamos a exponer en el desarrollo de la ponencia. Y luego tenemos un resumen o abstract, cuando es una ponencia que se expone en un espacio no tan local, no tan familiar, sino más amplio. Entonces ahí es donde se utiliza este abstract, y las palabras clave, que son de 3 a 5 palabras, es decir, ¿a qué temáticas o en qué temáticas puedo ubicar el trabajo de esta ponencia? Ya después viene el cuerpo de la ponencia, que es lo más fuerte, a través de 3 apartados: la introducción, la argumentación y la conclusión. Es decir, introducción, inicio, desarrollo, cierre, ¿sí? Y las referencias, que es decir, todo el conjunto de autores o de lecturas que hice que me apoyaron y que fundamentan o consolidan mejor el trabajo que estoy exponiendo. El anexo tiene que ser también congruente con lo que estamos hablando. No podemos poner, a veces son anexos que deben de complementar la información que yo ya dije, o que es tan amplia que no la puedo explicar o decir en la ponencia y la mando al final, para que el lector en otro momento pueda ampliarse la información, pueda buscarla, tenerla y decir con justa razón, es válido lo que está diciendo el expositor en el punto, porque aquí hay más elementos que me ayudan a reflexionar. Una ponencia que se denomina la pedagogía de la lectura y la escritura en la educación superior colombiana, el retorno a la palabra, nuevos sentidos, otros desafíos. Si se fijan, el título es significativo. Entonces, es significativo, es un poco amplio, pero porque tiene diferentes palabras que pueden llamar la atención a los lectores, o que los que están convocados en ese tipo de reunión puedan estar atentos a eso. Viene el autor, la investigación, ciudad, país, los contactos donde hay que ir, donde hay que buscarlo, ¿no? Esto que estoy aquí señalando, ¿sí?, es lo que conocemos como epígrafe. El epígrafe es una frase sencilla, pero siempre que tenemos que decir esa frase y luego tener el autor, porque no son ideas de nosotros, son ideas de autores que los retomamos. Y esta parte, por ejemplo, aquí dice: hay que recuperar la preocupación por la lectura como pregunta pedagógica esencial. Eso lo dijo alguien, lo dijo Jorge La Rosa. Ok, ese es un autor que me da pie para iniciar el desarrollo de mi ponencia. ¿Ok? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a hablar sobre la tolerancia, entonces puedo tener una cita de Voltaire, que dice: podré no estar de acuerdo con lo que tú dices, pero haré todo lo posible para que lo expreses. En este sentido, estoy tomando una idea de este filósofo francés, de Voltaire, la pongo al inicio, ese es el epígrafe, pero va a ir muy relacionada esa frase con todo lo que yo voy a estar exponiendo. ¿Por qué? Porque voy a hablar sobre la tolerancia. Entonces la frase me ayuda para ello. Ok, después viene un resumen, ¿sí? O el abstract, en este caso aparece solamente el resumen, ¿sí? Y después viene algo que es importante, una contextualización del el problema. Esta contextualización siempre va a ser importante, que digamos, esta investigación, este proyecto, en los resultados de esta ponencia están basados en ese lugar, en esa escuela, en ese contexto, en ese grado, con esas condiciones, porque de esa manera se puede entender mejor que, que los resultados son serios,
sí tienen un fundamento, que no son elucubraciones, que no son imaginación, que no me lo estoy inventando, sino que tiene un lugar de origen, un grupo determinado de alumnos o maestros con los cuales estuve trabajando y que ante tales situaciones apliqué tales instrumentos o obtuve determinados resultados. Luego viene la justificación, que es la razón de por qué lo hago, qué pretendo con ello. El marco referencial o marco teórico es todo lo que estuve buscando, o algunos le llaman el estado del arte, todo lo que hay escrito o aspectos que hay relacionados con lo que yo estoy trabajando en esta exposición. Lo puedo dividir en pequeños apartados y después ya viene cómo lo utilicé, cuál fue mi metodología y la bibliografía mínima. Va a ser muy sencillo esta parte, es una ponencia. De acuerdo al tipo de evento en donde se expone la ponencia, ¿sí? Tiene la duración. Por ejemplo, vamos a encontrarnos con unas que pueden durar 1 hora, otras que están limitadas a que la ponencia tiene que ser expuesta en 10 o en 15 minutos, va a depender del número de participantes también. Si en una mesa hay 4 o 5 participantes, van a tener menos tiempo que si hubiera 1 o 2 participantes. Entonces, va a depender mucho de eso, el cómo vamos a conocerlos. Algunos, cuando hacen una ponencia, después dan una referencia y dicen el texto en extenso, es decir, todo el documento, las 40, 50 o 100 cuartillas de toda esta investigación están en tal lado, ¿no? Hay otros que es el informe de investigación, hay formatos también muy similares, ¿sí? En todos los casos donde estamos hablando de investigación o de producto de investigación, siempre que tiene que haber seriedad en el tratamiento de los datos. Por eso es importante que estén bien fundamentados, bien apoyados, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la estructura de un informe, una monografía. Esta es, por ejemplo, una tesis, ¿sí? De la Universidad Pedagógica Nacional, propuesta didáctica para la enseñanza de fracciones en alumnos de 5º grado en educación primaria. Si ustedes se fijan, ya lleva una intención y va dirigida a un público muy concreto, que son maestros de 5º grado de educación primaria y a los que les gustan las matemáticas, ¿sí? Viene sus documentos legales y la parte importante, ¿no? La fundamentación, la justificación teórica, el marco contextual, el método de investigación que se estuvo siguiendo, el desarrollo de la propuesta, el análisis resultado, conclusiones y glosario y bibliografía general. Y los anexos, que son aspectos importantes, ¿sí? ¿Sí? Durante este seminario vamos a revisar diferentes documentos. Hay algunos que ya les estoy poniendo en la plataforma. No me avancen mucho, o sea, voy hasta la lección 8 terminado, el punto 8, y los demás me falta agregar algunos elementos que pueda tener para que podamos ayudarnos a este trabajo. Maestro, ¿nos podrá compartir los documentos y su presentación? Sí, claro, los voy a dejar igual que la sesión anterior. Subí la presentación, subí otro video y la reunión, porque estos son evidencias para mí de cómo estoy trabajando y que también ustedes cuenten con todas esas referencias. E incluso les voy a mandar una pequeña listita, como un ejercicio muy sencillo. Les voy a mandar 10 links de documentos y ustedes me los van a ubicar. Si son ponencias, si son informes de investigación, si son tesis. Ustedes me los van a ubicar. Es una listita de 10 links y a un ladito viene, ustedes le ponen la palabra a qué tipo de documento se refiere. Entonces yo ya me confundí un poco. ¿Una ponencia es la acción de expresar lo que está escrito o es el documento como tal?
Va a depender, mira, a lo mejor hay algunos que hacen una investigación muy profunda, muy grande, pero no la pueden explicar en una hora. Entonces lo que hacen es una ponencia, es decir, hacen un extracto, hacen el texto o hacen una presentación PowerPoint, Prezi, PowerPoint, lo que sea, cualquier tipo de presentación, y ahí ponen lo más relevante. Esa es la ponencia, la acción de exponer un desarrollo o una investigación, o el producto de una investigación, o el dominio de un tema. Esa es una ponencia. Por ejemplo, a lo mejor estamos pensando, algunos maestros de los que estamos trabajando esta asignatura, que ustedes hagan una ponencia al final del semestre con los de educación primaria, educación preescolar y educación física. Pero no todos, sino elegir cuáles serían los trabajos mejores. Y hacen una ponencia. No van a desarrollar todo lo que hicieron para el trabajo final, sino lo más significativo de todo ese desarrollo. ¿Sí? Entonces, a eso le llamamos ponencia. Le llamamos a la exposición, a la presentación o al documento. ¿Sí? Gracias, profe. No, ¿de qué? ¿Sí? Bueno, vuelvo a repetir antes de terminar. Los trabajos que les estoy pidiendo no son resumen. Ahorita lo hice como válido, todo lo que ustedes me presentaron, tienen una calificación aceptable, pero a algunos les estoy poniendo anotaciones. Sobre todo, no me gustaría que me repitan lo que yo dije o que repitan lo que hay en el documento. Me gustaría, cuando estoy pidiéndole actividades de 3, 4 párrafos, que sea más personal. ¿Qué es lo que ustedes piensan que pueden expresarme su pensamiento? ¿Sí? De esta manera yo voy conociéndolas y conociéndolos mejor y voy acompañando mejor estos procesos de construcción de un discurso propio, no de un discurso repetido o repetidor de lo que ya está escrito o está dicho, sino sus propias ideas, que es lo que me interesa más. ¿Sí? Cuando ya es algo más elaborado, que poco a poco lo vamos a ir haciendo, ahí sí metan estas lecturas que hacen, pero en la siguiente sesión les voy a decir cómo ayudarnos a meter ese tipo de información. No quiero que metan ideas de otros como si fueran suyas. O sea, eso se llama plagio. O sea, cuando estoy tomando en cuenta a un autor o ideas de algunas otras personas, pues tengo que hacer referencia de que no son mías. Por eso las pongo entre comillas, por eso las voy a poner con un formato diferente y pongo de quién es el autor. Sí, profe. Sí, dime. Sobre la asignación del trabajo en equipo, la actividad 7. Sí, hago los equipos, se los mando. Ustedes van a tener que trabajar entre ustedes. Ustedes ya se conocen, ya tienen sus teléfonos y todo. Lo van a hacer entre ese equipo de 5 personas y en otra sesión de Zoom va a exponer una sola persona de ese equipo. Yo la elijo, ¿sí? O sea, todos deben de trabajar o todas y deben de tener ese trabajo, ese producto del trabajo. Me lo mandan como tarea individual, le ponen su nombre de su equipo y todos los miembros, pero en su exposición yo les voy a dar el espacio o les voy a dar hospedadores de esta sesión por 5 a 6 minutos. Un solo miembro de ese equipo expone, les digo un día antes quién va a exponer para tampoco agarrarlos de sorpresa y así conocemos más esos temas, pero los equipos los hago yo y les digo cuál es el tema a trabajar. Bien, ¿alguna otra idea? Pero en la actividad número 7 viene un cuadro, entonces, como nos comentaba, para llenar ese cuadro con los diferentes textos, ¿usted nos va a mandar esos textos o serían textos propiamente buscados por nosotras? Creo que esa actividad dice ahí que ustedes los busquen para que los puedan ubicar más fácilmente, ¿sí?
Ok, No, yo el que les voy a mandar hoy es una lista de 10, nada más es un cuadrito sencillo. Tú dime a qué pertenece. ¿Sale?